¿no es cierto? Que decían, y a los que aman al Señor todas las cosas les daremos ganar bien. Estos aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, ¿no es cierto? Hay un llamamiento, hay una palabra llamamiento, y si bien la palabra llamamiento es muy extensa, al mismo tiempo es específica con respecto a la elección. Es hablar del momento que Dios, en la elección que ya hizo con nosotros, nos llama a salvación a través de la predicación. ¿Cierto? Hemos visto que también en Romanos 8:29 hablaba de aquellos que hemos sido llamados con un propósito, decía, hay un propósito fijo en el llamamiento a la salvación, y ese propósito es ser conformados a la imagen de su Hijo. Es decir, si alguien le pregunta, ¿de qué propósito tienes? Propósitos secundarios. Yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, yo quiero irnos de viaje, yo quiero ahorrar para hacer esto, voy a poner un negocio. Y está bien, todo eso es sano. No se sienta mal por tener anhelos y sueños. Lo malo sería que no tenga esos sueños y anhelos, ¿no? Dios quiere personas conformes a la palabra de Dios, no conformistas. No conformistas, ¿no es cierto? El versículo 30 dice que a los que llamó, a estos también, a los que escogió, a estos también, escogió, llamó, ¿qué dice después? Justificó, santificó, ¿cierto? Siempre habla el pasado, porque la obra de la redención de la cruz tiene un efecto eterno, ya está hecha. Ya está hecho, o sea, ya la obra de la redención en la cruz es algo realizado por Cristo, por lo tanto es algo que ya lo disfrutamos. Por fe estamos, la Biblia dice, sentados en lugares celestiales junto a Cristo. Pero dentro de esta palabra elección, escogimiento o elección, le vamos a poner elección, habíamos visto que existe una palabra que yo les pedí que por favor la revisen. Espero que hayan tenido la diligencia de abrir el Google, así como abren el Facebook, así más o menos con esa misma, que pasan 20 minutos y dicen, ¿qué habrán puesto? ¿Cierto? Así mismo, googlear un poquito y les había dicho que en la palabra elección busquen predestinación. E incluso les di una página en la cual yo les he revisado, y es muy sencillito. Una página en God, que es, ¿no es cierto?, que son 3 hojitas, creo que son, y están los versículos de la Biblia. Si alguien revisó, no diga, no levante la mano, no decir levante la mano, porque capaz que no levante la mano. Sobre la predestinación, ¿sí? ¿Sí leyeron? Entonces, predestinación viene de una palabra griega llamada pro-orizo, ¿sí? Que significa, ¿sí? ¿Qué significa algo? Es lo que van a decir, destinados con anticipación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En parte sí, sí tiene algo que ver. Pero la palabra predestinación sí tiene que ver más profundamente, y en Efesios, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 5 y versículo 11, quisiera que me ayude. Efesios capítulo 1, versículo 5 y versículo 11. Ustedes han revisado, ¿no? Hay un montón de páginas sanas que podemos nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 5 y versículo 11. ¿Qué dice el versículo 5? Dice que en amor, ¿no es cierto? Bueno, primero el versículo 4, de según nos escogió en él, antes, hemos visto eso en la semana pasada, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, ¿sí? Ahí está esa palabra, predestinación, ¿sí? Que significa una determinación o un deseo anticipado de Dios, ¿sí? Es decir, aquí la predestinación no tiene que ver con una actitud del ser humano a hacer algo en la vida de uno para que Dios me acepte. O sea, yo ya les he dicho, o sea, la elección no tiene que ver con lo que yo hago, porque en mí, en usted, no hay nada en lo cual Dios puede haberse fijado para salvar, ¿sí? Porque recuerda, una de las características que diferencian a Dios de nosotros es que Él es santo, ¿sí? Y ser santo significa que Él es apartado de toda cosa creada.
cuando dice apartado significa que Él es singular, es único. Los ángeles pueden asemejarse entre ellos, los seres humanos igual. Pero Dios no se asemeja a nada, porque Él es único. Es santo en su ser, es santo en su comportamiento, es santo en su decisión. Nadie a Dios le puede decir: Señor, usted está mal. ¿Por qué no hizo así las cosas? Él acepta que muchas veces digamos eso, pero nunca acepta en el sentido de escucharnos, pero no acepta en el sentido de cambiar de decisión. Él no cambia. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia habla de predestinación, habla de una determinación anticipada a algo. Eso es predestinación. Usted coge un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y va a leer eso. Predestinación significa una determinación anticipada. ¿Cuándo Él anticipó hacer lo que Él quiso? Él es Dios. La Biblia dice antes de la fundación del mundo, pero en el corazón de Dios siempre existió eso, porque Él es Dios. Pues nosotros, como nuestra mente finita y siempre no podemos analizarlo, es difícil. O la eternidad, ¿quién puede de aquí darle un concepto de eternidad? Nadie. Nadie, porque nosotros no somos eternos. El único que puede dar un concepto de eternidad es Dios. Es como el único que puede dar un concepto de nada es Dios. ¿Quién me da un concepto de nada? Nada es nada. O un concepto de todo. Son palabras que son absolutas, que ni usted ni yo podemos usarlas. El siempre, el nunca. Usted no puede usarlo. Tú nunca te portas bien. Es mentira. Tú siempre mientes, también es mentira. Son palabras absolutas de todo, nada, siempre, nunca, que solamente el concepto real lo conoce Dios. Porque ¿quién me puede decir lo que es la nada? La inexistencia. ¿Quién me puede decir? Nadie. No podemos. ¿Quién puede decir, dar un concepto o mostrar cómo es la inexistencia? No podemos, porque estamos existiendo. Solo Dios puede. Entonces, cuando ponemos a filosofar en conceptos absolutos, el ser humano normalmente termina confundido y embarrado. Y es lo que el apóstol Pablo decía, y Pedro también en su segunda carta, dice cosas que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Tuercen. Y entonces es tratar de... ¿Se han dado cuenta que cuando nosotros estamos arreglando algo y se nos va de más, torcemos? Y queremos a la fuerza meter nuevamente. ¿Sí le ha pasado eso alguna vez? Usted estaba arreglando algo y se le puede más y se le torce. Y después quiere enderezar. Y ya no entra. Y cuando le fuerza a entrar, termina rompiendo algo. O la parte donde tiene que entrar, o la parte que estaba torcida. ¿Sí? Es lo que el apóstol Pablo, es el concepto. Cuando Pablo dice que los indoctos e inconstantes tuercen, quieren meter a la fuerza conceptos. Por ejemplo, filosofan acerca de la trinadeidad de Dios y terminan confundiéndose y confundiendo al resto. ¿Por qué? Porque son conceptos bíblicos, son conceptos para ser asimilados y creídos, no necesariamente para ser entendidos. Hay muchas cosas en la Biblia que se aceptan no por entender, sino simplemente porque están escritos. Punto. ¿Sí? Simplemente porque están escritos. Y hay mucha gente que quiere torcer y tratar de hacer humanizar a Dios para que la gente le entienda. No se puede. Con todo respeto, no se puede y no se debe. Porque el predicador que intente hacer eso va a terminar confundiéndose y confundiéndose. Dios es Dios. Y mi mente finita nunca va a entender totalmente su grandeza. Yo creo que ni en el cielo voy a entender totalmente su grandeza. Porque Él es demasiado grande para mi entendimiento, aquí y en el cielo. Entonces, predestinación es una determinación anticipada de lo que Dios quiso hacer, en definitiva. Y hay muchas cosas que vamos a ver hoy acerca de lo que Dios quiso hacer. ¿Sí? Y dice en Efesios 1:4 que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, dice una cosa,
santo. ¿Cómo están las iglesias así? No. Eso no pecan, pues. Cuando la Biblia habla de santidad en el Hijo de Dios, esta santidad no se refiere a la posicional. Mucha gente se confunde. Porque dice, fuésemos. Y que yo sepa, en Cristo ya somos santos. ¿Cierto? Porque la palabra santidad es apartar. Cuando Dios ya nos escogió, nos salvó, nos llamó, nos salvó, nos justificó, ya nos santificó. O sea, ya nos apartó para Él. Un hijo de Dios ya es de Él. Ya fue santificado, fue apartado del mundo para Él. Ya fue comprado, redimido con la sangre de Jesucristo para que le pertenezca a Él. Eso Efesios lo pone en un lugar, cuando dice que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Esta santificación es diferente. Esta santificación se refiere al vivir diario del cristiano. Y si la Biblia dice que ya nos predestinó a ser santos, significa que Él, en la santificación posicional, que ya somos santos, nos va a ayudar a tener una vida santa, como Cristo. ¿Sí? Como Cristo. Predestinación. Y es decir, Él determinó anticipadamente que un día usted y yo vamos a ser completamente santos como Cristo. ¿Sabían ustedes? Nuestro comportamiento va a ser igual al de Cristo. Muchos han llegado a un nivel de santificación increíble. Uno del que más a mí me gusta hablar y admiro, y glorifico a Dios por esa vida, es el Esteban del capítulo 8 del libro de Hechos. El Esteban que fue apedreado, ¿no es cierto? Y que él, en vez de maldecir, en vez de insultar, él dijo, Señor, no les tomas en cuenta sus pecados. O sea, él murió de la misma forma, con las mismas palabras que el Señor Jesucristo. Si bien su muerte no cambia a nadie, su muerte no santifica a nadie, su muerte no salva a nadie, pero su muerte da testimonio de la vida que llevaba en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos sido predestinados para vivir una vida como la de Cristo. ¿Qué más dice? En ese mismo versículo, cualquier cosita me interrumpe nomás y me hace cualquier pregunta. De lo que estamos hablando, ¿no? Y dice, habiéndonos predestinado para ser, dice, perdón, el 4, para que fuésemos hechos, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Cuando pecamos, usted y yo nos manchamos. Entonces, ¿cómo nos predestinó Dios para que estemos sin mancha delante de Cristo? Confesión. Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de todo mal. Cuando pecamos, ¿cómo podemos cumplir esa predestinación? Arrepintiéndonos. Entonces, por eso un hijo de Dios nunca morirá sin la comunión con Dios. ¿Cómo Dios efectuará su obra de manera increíble para que la persona, antes que muera, se arrepienta? Yo no lo sé, es un misterio. Es un misterio, pero Dios lo hará. Nosotros dicen, pero si el hermanito había muerto en un accidente, ¿qué tiempo tendría para arrepentir? Si una vez casi me muero en un accidente y yo ni me acuerdo de haber dicho eso. Hermano, usted no estuvo con el hermanito cuando murió, usted no estuvo. Por testimonio de muchas personas que han muerto cerca de ellos, saben cómo murió. Gloria, ¿cómo fue lo del pastor Vicente? Algo hermoso, algo sublime. Creo que fortaleció tu fe, ¿cierto? Porque Gloria estuvo exactamente cuando el pastor entregó su vida al Señor, físicamente. Entonces, ese misterio, un predicador puritano, no recuerdo el nombre, él dijo, yo no sé, Señor. Si me preguntan a mí, ¿tengo miedo a la muerte? Y yo les digo, a la muerte como tal no, pero la forma de morir, Señor, sí tengo miedo. Y dijo, pero sé que el momento en que llegue ese día, cuando tú me llames a tu presencia,
misericordia, tú me das una gracia para yo poder entender y soportar la manera de morir. Creo que Dios en ese tiempo da una gracia especial. Creo que. Es decir, santos para vivir una vida diaria, una vida cristiana, pero también santos para estar sin mancha de pecado. ¿No es cierto? Más abajo, esto es, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, para estar en comunión. Es el regalo, uno de los regalos que Dios le da al creyente, ¿cierto? La comunión. El versículo 5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿sí? Por aquí, la otra predestinación es para ser adoptados. Nosotros no somos hijos como lo es el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo en su vida terrenal es único en su naturaleza, ¿sí? Único. No hay dos hijos delante del Padre como el Señor Jesucristo, no hay dos. Mucha gente quiere poner nuestra hijos de Dios nosotros a la misma altura que Jesucristo. No, es una confusión teológica. Por medio de Cristo usted y yo somos adoptados. La Biblia dice que adoptados. Pero la ventaja, usted sabe, que un hijo adoptado ante la ley tiene los mismos derechos que un hijo propio de nacimiento. ¿Sí? Tiene los mismos derechos. No puede decir, no, tú eres adoptado, te damos menos. No, porque la ley reconoce los derechos del adoptado a la misma altura que del criado, que el propio, que el hijo propio. Entonces la ventaja de la herencia celestial, de acuerdo al apóstol Pedro, es en Cristo Jesús con los beneficios de Cristo. ¿Sí? Es en Cristo con los beneficios de nuestro Salvador. Por lo tanto, la herencia celestial es una herencia, como dice Pedro, inmarcesible, incontaminada, ¿sí? Reservada en los cielos para nosotros. O sea, ya está puesto en el reserva. Y ese lugarcito en el cielo, ese sitio donde usted va a estar, está reservado, está puesto el nombre Lulisa, Lorena. ¿Quién se trajo ahí? ¿Se quiere acercar donde la hora? No, Henry, ven acá. Suyito está aquí. La Yomar quiere sentarse donde mí. Mejor, no, señor, venga, el suyo está acá, este es de Jorge. ¿Sí? Creo que no va a ser así, pero quiero poner un ejemplo para más o menos que entendamos lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, lo que es suyo en el cielo es suyo. En pocas palabras, adoptados. La adopción tiene que ver con una decisión de Dios de hacernos hijos por los méritos de otros. Es decir, el adoptado no tiene mérito. El mérito es de quien adopta. El adoptado podría seguir ahí, en la, ¿cómo se llama? En los orfanatos. Y si alguien iba y no lo escogía, no podía enojarse con él, porque el que iba escogía el que quería adoptar. ¿Sí? Es decir, bien, la adopción, el mérito es de él, no nuestro. Es que a mí el Señor me escogió porque soy más cachetón y rosado los cachetones. No, la adopción, el mérito es del Señor. Pastor, ¿Sí? ahí se encuentra más o menos ese pasaje que dice que no es el que quiere, el que goza. Sí, correcto, ahí sí totalmente de acuerdo. Y bíblicamente en Romanos, correcto, Romanos 9 lo dice. No es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. El Señor quiso mostrar misericordia en nosotros. Por eso la elección es la libre decisión que Dios tiene de hacer lo que quiere. Es como usted, yo le he hecho una lección. Usted tiene $20, pasa por la calle, hay 10 personas que están pidiendo caridad, decide dar a 2, de a 10, o decide dar a 10 de a 2. Su decisión. Nadie le puede decir a usted injusto. ¿Por qué? Porque es su dinero y usted es su decisión. Por último, usted no puede darles a nadie. Y está bien. Usted decide compartir misericordia y decide dar a 2 y a los otros no darles nada. La salvación es así. El Señor decidió a unos escoger porque Él quiso para salvarlos y a los otros los dejó.
en la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque ninguno tenía mérito para salvarse. Dios debía dejar a todos que se van al infierno. Pero Él decidió, por su misericordia, salvar a los que quiso. Para aplicar en ellos gracia, misericordia y amor, y en nosotros justicia. Nadie recibe justicia. Todo el mundo que se pierde recibe lo que merece, el que se salva recibe lo que no merece. ¿Sí? Entonces, ser adoptados. Adopción como hijos. Y la adopción, el mérito es de Dios y su Hijo. El demérito es del escogido. El demérito es todo lo contrario a merecer algo. Antes, en los colegios, en mi tiempo no llegó eso, pero desde que mi mamá me contaba que a fin de año les daban el mérito de honor al mejor estudiante. Y también los más magos, desde que les lo hacían pasar adelante, les daban el demérito. No sé la cita si le contaron a ustedes eso de pronto, pero mi mamá me contaba que en Cuenca hacían eso. ¿Sí? Entonces miren, nosotros, o sea, nosotros teníamos demérito, ¿sí? Teníamos todas las condiciones necesarias para ser condenados. ¿Sí? Teníamos el demérito. No teníamos mérito. El mérito es de nuestro Dios y de su Hijo. Basado en su decisión, en su misericordia, decidió a personas que no teníamos mérito darnos gracia. Por medio de la gracia nos ama y por medio de la gracia nos adopta como sus hijos. Y por eso en Romanos capítulo 8 dice que por el Espíritu Santo podemos clamar y decirle Abba, que es una mezcla de dos palabras que más o menos significa como Padre mío o papacito. Papacito no estoy mucho de acuerdo, la verdad. Yo un poquito he estudiado un poquito más de la palabra del original del arameo y más tiene que ver con Padre mío, con síntoma de propiedad. Algún día ese niño va a hablar y te va a decir Madre mía. Armando le va a decir Padre mío, ¿sí? Y no le va a decir a otro niño que asome por la calle, va a decirle sobre él, ¿no es cierto? Eso es el sentido de la palabra Padre. Es decir, donde yo me apropio y digo Padre mío. Por eso Jesús en el Padre Nuestro, cuando les enseñó a los discípulos, ¿qué les dijo? Y orarán así: Padre Nuestro. O sea, díganlo con confianza, le dijo, díganlo Padre. ¿Por qué? Porque yo ya lo recibí. Yo me puse en medio de ustedes para que mi Padre los reconozcan como hijos, a usted conozcan en él como Padre. Por eso Juan dice, porque voy a mi Dios que es su Dios y a mi Padre que es su Padre. Ahí estaba aplicada esta palabra. Determinados anticipadamente para ser adoptados. Por eso usted cuando ora, usted puede decirle con confianza, sin miedo. Amado Padre, puede decirle, ¿sí? Pero, o sea, dicen que no orar con oraciones repetitivas, ¿no? Correcto. Pero simplemente podrían orar. Claro, porque es mi Padre. O sea, usted puede decirle Padre mío, puede decirle papá, puede decirle amado Señor. Es la libertad de los hijos de Dios. Muchas veces estará alegre, va a decir papito bello, ¿cierto? Le va a decir, ¿cierto? Pero muchas veces estará triste y tal vez le falló, yo le fallé. Y como que hay un recelo, pensamos que por eso ha dejado de ser padre y llegamos, Señor amado, ten misericordia. O sea, como que se me da cuenta que cuando el Señor no cambia. Si usted pecó, usted puede decirle, papá, pequé contra usted, perdóneme. Es lo mismo. O sea, no porque usted pecó, yo pequé contra Dios, Él cambió su posición de padre. Por lo menos nuestro concepto acá en la mente. Porque pensamos que tenemos que estar bien para decirle a él papá. Es como cuando nuestros hijos fallan. Fallaron ellos, pero no dejamos el papá. Y ellos llegan, no van a llegar, Señor, esta mañana, señora Darón, esta mañana me acosté para pedirle perdón porque hice esta tontera, ¿no? Pues la Yuli llega y dice, nanita, ¿sabes qué? Perdona, no me equivoqué. Pero nosotros tenemos que tener una concepción espiritual de que estemos bien, estemos mal con él, sí, no es padre.
Y sabe que le digo una cosa, que Él siempre es Padre amoroso. Amén. Incluso cuando nos corrige, sigue siendo Padre amoroso. Amén. Porque su corrección es parte de su amor. Es parte, o sea, nos disciplina porque nos ama. Amén. Sí, o sea, eso no, entonces nunca, y a veces la forma de acercarnos determina más, no cómo está Él, sino cómo estamos nosotros. ¿Sí? No, porque Él siempre está bien. Es que nosotros pensamos, ¿de qué? Él debe estar, pero y agarrando el fuerte y el palo para darle de palazos. No, Él está inmutable, está bien, esperando que me arrepienta, porque Él me ama. Cuando más vayamos entendiendo el amor de Dios en nuestra vida, no es que, yo pienso que el cristiano que más va perfeccionándose en el amor de Dios, tiene más temor de pecar. Y eso es todo, porque ya conoce más de Dios y no quiere fallar. No es al revés. No es al revés. Por eso, no hagas esto por esto, no hagas esto por esto, porque Dios te va a casar. Eso es una manera loca de enseñar, cuando nosotros debemos enseñar que le den a nuestros hijos a que amen a Dios. Y que le respeten, le busquen porque le aman, no a la fuerza puede hacer buscar a Dios. ¿No? A los hijos se los puede traer a la fuerza, pero lo más bonito es que poco a poco vayan acercándose al Señor por amor, ¿no es cierto? Que le aman, o sea, que le amen, entonces le van a buscar de manera correcta. A la fuerza se puede hacer. Entonces, crecer a ser santos, a tener comunión con Él, a ser adoptados, dice la palabra, ¿no es cierto? Por medio de Jesucristo. Y dice una frase al final, según el puro afecto de su fregarse, clarito es, puro afecto de su voluntad, de la voluntad de Él. Amén. O sea, ahí no hay, el hombre no interviene en nada. Y eso es lo que a veces nos confundimos por todo por concepto humano. Pero es que mi querida Maya, mi querida Lorita, si Él no nos escogía, simplemente usted y yo no estuvimos buscando. Simplemente no. Porque nadie quiere buscar a Dios. El mundo está lleno de personas que no quieren buscar a Dios. Pero así no van a la iglesia, son religiosos. Pero buscar a Dios, no le buscan a Dios. Solo les interesa buscar religión. Correcto, o sea, buscar apaciguar la ira de Dios con su comportamiento. Nada más. Religión. Religión con la presencia de Dios es mucha diferencia. Correcto. Es cuando Dios escoge, cuando Dios llama, cuando Dios salva, en el corazón de la persona nace un fuego, un deseo, un anhelo de empezar a conocerle más a Él. Y eso solamente es en aquellos que Dios determinó adoptarlos. Entonces, y en esto por eso le digo, mis hijos, el mérito siempre va a ser del Dios de Jesucristo. El de mérito en nosotros. Entonces, si nosotros siempre nos manejamos ese punto de vista, no va a haber jactancia. Yo soy cristiano. No, o sea, hermano, ¿dónde la jactancia si Él hizo todo? Es que ese es impío, circunciso. Hermano, yo conozco iglesias donde tratan así a la gente. Los del mundo. No, hermano, orar por ellos. Pedirle a Dios por ellos, predicarles a ellos. Bueno, si no estamos para aislarnos de la gente, estamos para estar con esa gente y predicarles el amor de Dios, la misericordia, la compasión. Y recordar que siempre el mérito estuvo en ellos y en nosotros nada. ¿Y en qué iglesia estás tú? Ah, no, la mía es mejor. Es ridículo, hermano. Es ofensa. ¿No? Toda iglesia cristiana tiene sus altos y sus bajos, sus fortalezas, sus debilidades. No podemos despreciar al cuerpo de Cristo, ¿no? Porque eso no somos. No podemos. Y recuerde que en toda iglesia, toda congregación cristiana, hay gente que es salva y hay gente que no es salva. Recuerde siempre eso. Nosotros, como dice el apóstol Pablo, debemos esforzarnos, no por alcanzar la gracia, sino por demostrar esa gracia, que ya está en nosotros. ¿Cómo? Comportándonos como hijos. Versículo 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
predestinados para ser aceptados. Es muy diferente a ser adoptados. Mira, el ser aceptado no tiene nada que ver con ser aprobado. Porque ni usted ni yo para salvación podemos ser aprobados. Porque ya hablamos que somos reprobados, que tenemos deméritos. La aprobación es cuando ya somos hijos de Dios, como dice Pablo a Timoteo, le dice, procura presentarte aprobado, como una obra que no tiene nada de que ver. Es diferente porque eso habla de santificación. Pero aceptación es diferente. La aceptación es una gracia. Es cuando usted acepta los defectos de su esposo y lo ama a él, incluso con sus defectos. ¿Cierto? Cuando usted acepta a su esposa y anda con sus defectos. Incluso a sabiendas que tal vez no cae nunca. Eso hizo el Señor con nosotros. Bueno, hay cosas que usted y yo seguimos, como se deben decir los antiguos, sigues tocando la misma tecla. Seguimos cayendo en lo mismo, pero un bruto te ha dicho que no hagas eso. No cambias. Dios me lo dice. Perdón, Dios sabe cuándo vamos a dejar determinada tontera de hacer. ¿Sabe? ¿Sabe? Si Él esperaría a que dejemos de hacer eso para aceptarnos, imagínense, hasta ahora no nos aceptaría. La aceptación es obra de su amor, su gracia y misericordia. Mucha gente busca la aceptación de Dios. ¡Qué locos! Una cosa es que queramos agradar a Dios, es diferente. Usted y yo no podemos buscar algo que ya tenemos. ¿Sí me hago entender? O sea, hermano, usted ya es aceptado por Dios. ¿Sí? Dios ya la aceptó. O sea, no busque ser aceptado por Dios. Y le pongo el ejemplo. Cuando fallamos, pensamos que Dios nos hace a un lado. Entonces, que tengo que portarme unos 2 días bien para que Él me perdone. No es así. No es así. Eso es buscar aceptación de Dios por obras. Dios ya nos aceptó en Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es procurar, lógicamente, vivir una vida santa, digna, conforme al Evangelio. Lógico. Pero diferente es a buscar aceptación. Nunca ore pidiendo aceptación de Dios. Usted ya es aceptado por Dios. Ya es un efecto de la gracia. Entonces mucha gente dice, Dios me ama con mis defectos. No, Dios le ama. No ama sus defectos. Eso Dios detesta. Eso debe ser claro, ¿no es cierto? Porque haciendo es que Dios me ama así como soy. Ese así como soy es un poquito como conformista y decir yo nunca voy a cambiar. Y no es así. Dios me ama. No quiere que yo viva esos defectos. Él me acepta en Cristo. Es una gracia. No tengo que hacer nada. No tengo que comportarme mejor. No tengo que hacer algo. No tengo que ir a la iglesia. No tengo que diezmar. No tengo que ofrendar. No tengo que dar. No tengo que cambiar para que Él me acepte. No, Él ya me acepta. Ya me aceptó en Cristo. Lo que Él quiere es que yo crezca en Cristo. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, predestinados para ser aceptados. Versículo 6. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí está claro? Dice, ¿en quién tenemos redención? Y dice ahí, miren que no dice predestinados a ser redimidos, no dice. En cambio, ahí habla de una verdad ya. Dice, ¿en quién tenemos? Ya. Redención, perdón de pecados y vida. Eso, o sea, es una realidad. Entonces ya habla de algo fijo. Ahora, hasta ahí hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, la predestinación tiene que ver con la determinada decisión de Dios de hacer algo. En definitiva, la predestinación es eso. Por eso no es predestinado sujeto a algo, ¿sí me van a entender? La palabra predestinado es destinación previa, determinación anticipada de Dios a hacer algo. Y la predestinación está incluida en todo esto. ¿Sí? Por eso no puede nadie decir la predestinación es esto. No puede. Porque el concepto de predestinación lo dice por sí mismo. Es la decisión anticipada de Dios hacer algo. ¿Con quién? Con nosotros.
Por lo tanto, Dios no predestina a nadie al infierno. A nadie. Nadie que tenga un sentido común puede decir que Dios predestinó a que la gente se vaya al infierno. Porque Dios, en Cristo Jesús, como hablamos la semana pasada, es propicio en la cruz para cualquier pecador que se arrepienta. Cualquier pecador, hasta el más malo, puede salvarse si mira a Jesucristo. Cualquier pecado. ¿Sí? Entonces, determinado consejo de Dios. Ahora, la elección, si bien es un término muy general, vamos a ver algunos versículos bíblicos para que usted y yo entendamos un poco más acerca de eso. Por favor, acompáñenme sus Biblias en Mateo 24, 22. ¿Ya está claro esto? ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? Ya anotaron, ¿no? Mateo 24, 22. Ahí habla de... ¿Quién me lee eso? Dice, sino que se cortaron esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos. Eso no se refiere a nosotros, eso se refiere a los de la gran tribulación. ¿Sí? ¿Sí? Mateo 23, 24 tiene que ver con el tiempo post levantamiento de la iglesia. ¿No es cierto? Entonces ahí vemos elección. Dice clarito, a causa de los elegidos, esto. Entonces hay elegidos, hay escogidos. No dice a causa de los buenos. No dice. A causa de los elegidos. ¿Sí? Electos, que significa escogido. Ya vimos por qué causa la decisión de Dios. Dios decide un punto aquí. Nadie le puede estar cuestionando a Dios, nadie le puede. Otro versículo, vamos. Marcos 13:20. Le voy a leer. También se refiere a lo mismo. Dice, si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobrevivió. Pero por causa de los que Él ha elegido, se han cortado. Habla del tiempo de los 7 años de la tribulación. Para que ya no sufran más los elegidos, esos tiempos Dios los acorta. Entonces no dice porque son bonitos, porque están haciendo las cosas bien. Porque, hermano, si fuera por buenos, hermano, ni Lot, ni Salomón deberían ser salvos. Y usted y yo sabemos que Lot y Salomón son salvos. Si fuera por buenitos, hermano, Sansón, si usted hubiera estado ahí, ¿usted hubiera creído que Sansón se hubiera salvado? La verdad, honestamente, con ojo de buen cubero, como somos. Usted iba a la iglesia de ahí en la zona de Filistea todos los domingos y veía que Sansón pasaba un día con la prostituta y el otro día con otra. Entonces, pastor, no hable de blasfemias, lea la Biblia en Jueces y va a darse cuenta que él vivía así. Él le encantaba los burdeles a Sansón. Era hijo de Dios, hermano. Entonces, que la gente mucho mira al escogido más que al que escogió. O sea, no ve la obra tan hermosa de Dios en Sansón, que al final cumplió su propósito con Sansón. La gente, entendiendo mal el libro de Jonás, le pega unas palizas. Yo he escuchado gente que le pegan a Jonás unas palizas. Y no entienden el contexto de Jonás. Y no ven al Dios grande que en Jonás cumplió su propósito, hermano. ¿Sí o no? Él quiso que Jonás les predique a los ninivitas. Sansón, pero Jonás no quería. ¿Y Dios qué hizo con Jonás? ¿Hizo o no le hizo predicar? ¿Y sabe lo que hizo? Como 3 días aprender en un mes. El mejor curso de evangelismo que ha recibido un evangelista aquí en la tierra es el curso de evangelismo de Jonás, hermano. Y Dios cumple su propósito en Jonás. Entonces la gente mucho se fija que es que Jonás es obediente, es que Sansón es... Y no ve la gracia de un Dios que aun siendo Sansón como era, cumplió su propósito. Que aun siendo Jonás como era, cumplió su propósito. Hermano, eso me da ánimo.
Porque aún siendo como soy, Él va a cumplir su propósito. Y aún como ustedes, Dios va a cumplir su propósito. Esa es la gloria de Dios en la vida, hermano. Para no estar echándonos piedra unos cristianos con otros. Las piedras que nos lanzaron. Hay una persona que me quiere mucho en Facebook y en redes sociales. Yo escribo algo, alguna reflexión, y yo no sé, me preocupo de él, pero él piensa que yo estoy diciendo él, y es hablando de mí. Y me lanzan unas piedras. Cada piedra es de acuerdo al pedrero, ¿no es cierto? Cada uno habla de cómo está. Yo hablo dando gloria a Dios. Yo veo cómo Él me levanta, el Señor. Dios, su gracia, su misericordia, su bondad, lo que está haciendo en mí. ¿Qué va a preocuparme del resto, hermano? Si hay tantas cosas que yo tengo que hacer en mi vida. Entonces, eso es lo que la Biblia quiere mostrarnos en la historia de Sansón, en la historia de la historia de Sansón, en la historia de Salomón, en la historia de Lot. Hombres que le fallaron tanto a Dios, pero Dios nunca les falló a ellos. Con eso me quedo ahí. Sí, mi hermano. Pastor, ¿cómo era esa reflexión que usted hace un instante la voy a hacer, que decía que lamentablemente la gente mucho se fija en el escogedor? En el escogido, más que en el que escoge, correcto. Y la iglesia nosotros podemos caer. Claro. Y le voy a poner ejemplos. Pastor, vea ese hermano. Mira aquí. Solo anda así, solo parece que la hermana o el hermano le está siguiendo las pisadas. Hermano, en vez de fijarnos en nosotros, ¿sí o no? Mejor me fijo en mí, hermano. Y si yo me analizo delante de la palabra de Dios, hermano, tengo un montón de cosas que corregir, ¿no? Tengo tanto que corregir en mí y usted en usted, que nos preocuparíamos menos de los demás. Mucho menos. Mi esposa tiene una frase de la gente que mucho averigua es que mucho escudriña. ¿No llama? Dice, el que mucho cuenta de otros es porque mucho averigua de otros. Anda metido en casa ajena demasiado tiempo. Ahora que metes en casa propia. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros vemos la lección. ¿Vemos otro versículo? Entonces, ¿qué fortalece lo que estamos hablando? ¿No es cierto? Romanos 8:33. Romanos, hablando de quién, dice, ¿quién acusará a los escogidos? Cuando habla de acusación, no habla de acusación temporal. Está hablando de acusación con respecto a salvación. Es decir, Satanás puede decirle cosas a Dios que hemos hecho. O sea, mira, tu hijo mintió, mira, tu hijo hizo esto. Sí, porque lo hemos hecho. Pero en cambio nunca podrá traernos condenación a nosotros, nunca. Porque un hijo de Dios va al cielo porque va, hermano. Va al cielo porque va, porque está basada su salvación en los méritos del que escogió, en los méritos de Cristo que murió en la cruz. Y ahí dice claramente, ¿quién acusará al escogido de Dios? Si Él es quien justifica, pues bueno, Jesucristo, que yo sepa, es el abogado perfecto. Él no pierde un juicio. Ninguna oración que Él le haga por intercesión suya al Padre a favor nuestro es negada. Ninguna. Padre, perdónalo porque yo morí en la cruz, sí, ¿verdad? Ese verdugo no merece, pero tú diste la vida por él. Está perdonado. Entonces dice claramente, ¿quién acusará a los escogidos? Es una pregunta retórica. Nadie. Entonces entre nosotros no nos acusemos. ¿Sí? Entre nosotros no, hermano. Nosotros en amor llamemos la atención si vemos que estamos comportándonos de manera indigna, conforme al Evangelio. Claro, eso nos ayuda a crecer. Eso nos ayuda. Pero de ahí a condenar, un hermano, se llama Mariano Ramos, el pastor de Lima, él puso, dice, yo no me atrevería a decir que tal persona, siendo creyente y salvó, esa persona no se va al infierno. Porque quién sabe si al final el buen pastor va y coge a su oveja perdida y la trae. Es un misterio. Nosotros más parece que andamos muchas veces viendo quién se condena a predicar para que alguien se salve.
Por eso, cuando a veces me llama alguien y me dice, pastor, no he ido mucho tiempo, quisiera otra vez llegar a la iglesia, yo le digo, venga, venga, las puertas de la iglesia están abiertas, les amamos. Solamente le digo hay un requisito, todavía es pecador, así, venga. ¿Por qué? Porque somos fallidos, güey. Pero arrepentidos, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que ya hemos confesado la salvación de Cristo. O sea, vamos aquí. La predicación del Evangelio es un pecador enseñando la Biblia a otros pecadores. Es todo. Sino que no. ¿Y el evangelismo qué es? La manifestación del Evangelio de Cristo de un pecador salvo a otros pecadores que todavía no conocen. Es todo. ¿Dónde está la jactancia de ser mejor que nadie? Es que dice que una jactancia. recibido de gracia, Una gracia. demos de gracia. Es una gracia. La gracia, el mérito es del que da, no del que recibe. Nunca del que recibe. ¿Sí? Pues mire, predestinados, elegidos según la palabra de Dios. Vamos a Efesios 1:11, para no alargarme mucho. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas, conforme al designio de su voluntad. Eso es lo que decía, la predestinación a ser herederos. Ay, Dios mío, eso es cosa seria. El heredero recibe solamente si muere el que hereda. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Cristo murió, nosotros heredamos. ¿Sí? Y dice, por el puro afecto, o por el puro designio, o por la decisión soberana. Bueno, la salvación, yo sé que a veces en nuestra mente golpea esto, es una decisión de Dios soberano. Él es Dios, ser Dios es eso. ¿Sí? Ser Dios es que Él hace lo que Él quiere. ¿Sí? Eso le hace diferente a nosotros. Nosotros decimos, no, yo hago lo que quiero, me voy a ir de vacaciones a tal parte. Sí, y el rato nos pasó, pues se pinchó la llanta, se dañó el carro, o dijeron, ¿sabe qué? Esta semana suspendida de vacaciones porque toca hacer esto. ¿Se acabó? ¿Se fue de vacaciones? No. Él en cambio sí, Él decide hacer algo y lo hace. Y por una razón, Él tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? Eso le hace diferente a nosotros. Y Él hace lo que Él tiene porque Él tiene un carácter santo. Él lo hace por capricho las cosas. ¿Sí? De repente nosotros muchas veces tomamos decisiones caprichosas, ¿sí? Voy a cambiar de carro. ¿Por qué? Porque el vecino se compró una F-150. Yo no voy a quedar acá. Capricho. Capricho, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ve, la vecina ha cambiado, está con ropa nueva, yo también voy a comprar. Capricho. Nosotros muchas veces hacemos las cosas. Dios no es. Dios no, porque gracias a lo que Él es, no tiene que compararse con Él. Él es Dios. Ay, mi hermano, si entendiéramos la grandeza de Dios, caeríamos doblados de rodillas, dándole gloria y honra. Hermano, Él es grande. Y sus problemas son pequeños. Entrega sus problemas a un Dios grande. Mire sus problemas desde arriba, no desde abajo. Mire sus problemas como Él le mira, como usted los mira. Él es Dios. Él es Dios. Y eso debemos enseñar a nuestros hijos. Que confíen. ¿Cómo cree que usted, con el sueldo que tiene, está sacando adelante a sus hijos? ¿Sabe por qué? Tiene un Dios grande. Eso es todo. Sí, su Dios es grande. ¿Qué cree que no puede darle más? Sí, es grande. El problema es que nosotros lo vemos así a Dios. Y el problema es así. En vez de ver a nuestro Dios como es, y el problema así. Todo es cuestión de enfoque. Enfocarse en Dios. Correcto, todo es cuestión de No enfoque. en el problema, No en el problema, sino en el Dios que está por encima del problema. Por eso la mirada de él. Yo siempre pongo este ejemplo porque es más claro que los dos espías. Josué y Caleb vinieron con una mirada diferente. Los otros vieron la tierra linda, hermosa, como el resto.
Pero dijeron, sí es bonita, pero no sé, grandes, nos van a comer como langostas. En cambio, los otros dijeron, sí, la tierra es hermosa, linda, y hay gigantes. Pero con nuestro Dios vamos y nos comemos como a pan. ¿Qué le parece la fe de Josué? ¿Quién heredó la tierra? Josué y Caleb. ¿Los otros heredaron? No. ¿Sí? Entonces, mire, hemos sido predestinados para la herencia. Para la herencia. Elegidos. ¿Y la decisión fue de quién? De él. Porque si Dios nos dejaba, siendo impíos, como éramos, ¿no es cierto? A escoger nosotros a Dios, no lo escogimos. No lo escogimos. Era imposible. Porque usted y yo éramos enemigos. Eso dice la Biblia, que antes éramos enemigos. Y sin embargo, Él. Mira, le voy a leer los versículos, no viene al tema, pero no sé, me nace en el corazón. Romanos capítulo 5. El libro de Romanos es uno de los libros que en mi vida más he estudiado. Me encanta. Romanos y Hebreos, me encantan estos. Toda la vida es bonita, pero hay libros como que a mí me han impactado. Versículo 6 de Romanos 5 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? ¿Cuáles eran los impíos de acuerdo a este versículo? Nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Usted moriría por Shakira? La verdad, sí. Yo sí, no por mis hijos, no. Pero la verdad, usted moriría por alguien que Dios la guarde, por alguien que le haga daño a su vida. Es la verdad, y es una respuesta sincera. Somos humanos. Es lo que está diciendo en Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por el pie. Ciertamente apenas morirá algo por un justo. El ejemplo que puse. Con todo, podría ser que alguno osaría morir por el bueno. Correcto. Mas Dios, ¿qué dice la Biblia? Muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, la Biblia dice eso. O sea, yo le hablo de esto de forma general, pero a veces me queda medio raro, yo lo voy a leer en la Biblia, porque la Biblia dice eso. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos. Porque siendo aún sus enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, hermano, cuando cree que, acuérdese de esto, usted se acerca por los méritos de Cristo, no por el mes que se portó bien. Ese es el evangelio. Mucha gente tiene tristeza, tiene miedo después de haberle fallado y acercarse a la Biblia. Eso es del diablo, si lo puedo decir. El diablo quiere que cuando peque no se acerque a Dios y le pone cualquier clase de trabas, como que hubiera habido algún mérito en usted para acercarse a Cristo la primera vez. ¿Qué mérito hubo para acercarnos a Cristo la primera vez? Ninguno. ¿Qué mérito hay en nosotros ahora para acercarnos a Cristo? Ninguno. ¿Por qué nos acercamos a Dios? Porque Cristo es todo. Se acabó el rollo. La religión le dice: pégate latigazo, anda de romería al quinche, 20 Padres Nuestros, 500 Ave Marías, si el cura está de buen carácter, 15, arrodíllate, golpéate, confiésale a un hombre tus pecados, comulga, la comunión, la confirmación. Eso es la religión. Cristo dice, Dios dice en su palabra: acércate a mi punto. Se acabó el libro. Volveos a mí y me volveré a vosotros. Es todo, hermano. Ese es el Evangelio. El Evangelio es hermoso, es bello, porque es la única esperanza para gente como usted y como yo. La única esperanza para el pecador es el Evangelio. Y la decisión de hacer las cosas fáciles para nosotros
Fue la obra difícil de la cruz. La obra difícil de la cruz, hecha por Cristo nuestro Señor. Su muerte y resurrección fue hecha para que las cosas sean fáciles para nosotros. Aquel que quiere sumar cosas de esa gracia, que bautiza, que hace esto, que otro. El bautismo es una expresión pública de la fe genuina en Cristo. Nadie se bautiza por él, se bautiza porque ya es salvo. El Señor ya pagó el precio en la cruz, ¿sí? Y es el Evangelio. Amo el Evangelio, porque el Evangelio para usted y para mí es nuestra única esperanza. ¿Vale? Y créanme que esto lo va a decir usted y lo de Dios cuando estemos en el último minuto de nuestras vidas. Cuando estemos acostados, sea con una enfermedad terminal, o sea en un accidente, o sea ya de viejitos, cuando ya estemos a punto de que el Señor nos reciba en gloria, su misericordia y gracia, Señor, todo lo que yo viví por tu gracia, por tu amor, porque para mí la única esperanza es el Evangelio, no hay nada más. Nada más. ¿Sí? Mire, predestinados para la herencia del cielo, la cual Pedro le suma, dice una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, un montón de pecadores. ¿Sí? Entonces, Colosenses 3:12 dice, Colosenses 3:12, por lo tanto, como escogidos de Dios, ¿qué ¿no se siente feliz? Santos y amados. Y esta palabra de Dios a través de Pablo. Revístanse de afecto entrañable, de bondad y humildad, de medida y paz. Es decir, la consecuencia es producto de la causa. La elección nos hace posible de comportarnos diferente. Primera de Tesalonicenses 1:4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él nos ha escogido. Primera de Tesalonicenses 1:4. Amados de Dios, qué linda palabra. ¿Cuándo ustedes han amado? Yo. Hermano, el desánimo es propia de la naturaleza humana. Jesús también se lo dijo. No es pecado desanimarse, ¿no? La vida misma del cine. Pastor, pero Dios también demanda crecimiento del creyente, ¿no? Por eso le leí ese rato. Porque dice que entre tanto que un príncipe es niño, en nada se diferencia del esclavo, ¿no es cierto? Dios demanda crecimiento del creyente. Por eso le leo nuevamente Colosenses 3:2. Por lo tanto, amados, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. ¿Sí? Pero la causa es la elección. El efecto es la santificación. ¿Sí? La santificación forzada no produce frutos permanentes. La santificación, producto de la gracia, produce frutos permanentes. Porque en Juan capítulo 15 dice Jesús, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. Ustedes van a dar frutos si están pegados a mí. Si estamos alejados de Cristo, de su palabra, de la obra del Espíritu Santo, no vamos a producir frutos. Tenemos que apegarnos a Jesús porque Él es la vid verdadera. ¿No es cierto? ¿Sí? Otro versículo, vamos a 1 Timoteo 5:21. Dice, te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de perjuicios ni favoritismos. 1 de Timoteo 5:10. Segunda de Timoteo 2:10 dice, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, ¿sí? Para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos visto. Ahora, recuerden, Pablo muchas veces lidió con iglesias complicadas. Si usted lee la Biblia en 1 de Corintios, 2 de Corintios, es el mensaje de un hombre de Dios, de parte de Dios, dando una iglesia súper desordenada. La iglesia en Corinto era un relajo. Yo le apuesto que